Hola, ¿cómo te va el día de hoy? ¿Lista? ¿Listo? Para una nueva experiencia de aprendizaje. El día de hoy veremos movimiento y velocidad. Por ejemplo, antes de acercarte a la pantalla, te encontrabas en otro sitio y te desplazaste de ahí hacia la pantalla. Llamemos a ese sitio el punto A y a la pantalla nombrémosla como el punto B. La velocidad a la que te moviste del sitio A a la pantalla está determinada por tu forma de caminar. Veamos cómo podemos expresar esa velocidad desde el punto de vista de la física. Para poder decir que algo se ha movido, nos referimos a que ha sufrido un cambio de posición. Esta puede ser muy corta o muy larga, pero lo importante es que su posición cambió. Este cambio representa una longitud y, como hemos visto en sesiones anteriores, la longitud se mide en metros, ya que es una magnitud numérica, lo que quiere decir que se puede representar mediante números. A pesar de que hablamos de una longitud, esta no necesariamente debe ser lineal. En física, a este movimiento se le conoce como trayectoria y representa el camino que ha seguido el objeto al moverse. La trayectoria se mide en metros, pero puede tomar otras magnitudes dependiendo de las distancias que estemos midiendo, por ejemplo, centímetros o kilómetros. De esta manera, la magnitud de una trayectoria podemos medirla ya sea con una regla graduada, una cinta métrica, etc. Cuando medimos la longitud de la trayectoria trazada por el objeto que se ha movido, estamos obteniendo lo que se conoce como distancia. Esta distancia puede tener múltiples formas y no necesariamente seguir una línea recta. Es importante saber diferenciar entre distancia y el concepto físico de desplazamiento, debido a que este último sí cuenta con una dirección y sentido, mientras que la distancia es la diferencia espacial que existe entre un punto y otro. Sabemos que algo se movió si tuvo lugar un cambio de posición de un objeto. Cuando este objeto se mueve, sigue una trayectoria, generando de esta manera una distancia y un desplazamiento. La distancia es una unidad escalar y el desplazamiento es una magnitud vectorial. Para diferenciar entre distancia y desplazamiento, usemos de ejemplo un avión que va de un país a otro. Para poder llegar a su destino, el avión debe seguir una trayectoria que resulte óptima y que tome en cuenta el evitar complicaciones ambientales o técnicas. Estos factores obligan al avión a virar en algunos momentos y no seguir una línea recta, pero dicho trayecto finalmente llevará al avión a su destino. De esta manera, la distancia que recorra el avión tendrá en cuenta las vueltas o cambios de trayectoria. El desplazamiento, en cambio, sí será únicamente un trazado de una línea recta y cuya dirección vendrá determinada desde el punto de origen al punto de destino. Durante el movimiento del objeto, este se encuentra en diferentes lugares de su trayectoria. A estos puntos se les conoce como posiciones y estas dependerán del marco de referencia que se le dé cuando se esté analizando el fenómeno. Por lo visto en los programas previos, sabemos que el instrumento para medir el tiempo es el reloj, y si es debido medir tiempos más cortos y de forma más precisa un cronómetro, no será de mucha ayuda. Hacemos mención a este tipo de artefactos porque para la siguiente unidad de medida serán necesarios los conocimientos adquiridos. La relación que existe entre la distancia y el tiempo se conoce como velocidad. Dicha relación puede ser entendida como la razón que existe cuando se compara el desplazamiento de un cuerpo en un lapso de tiempo determinado, es decir, cuánto tiempo requerimos para ir de un lugar a otro. A la velocidad se le representa con una letra V, entonces podemos expresarla con la siguiente fórmula. Sus unidades son los metros entre segundo, aunque también es común encontrarla como kilómetros entre hora, para el caso de las velocidades altas y distancias grandes. Para medir velocidad usamos un instrumento llamado velocímetro. Existen con diferentes unidades, como kilómetros entre hora, metro entre segundo, para el caso de unidades en el sistema internacional, pero también existen con unidades propias del sistema inglés como millas por hora. En la imagen se muestra una parte de un velocímetro, el cual está marcando una velocidad de 100 km por hora. Si sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿cuántos metros por hora estaría marcando? ¿Podrías transformar la velocidad a metros por segundo? ¿Cuál es tu resultado?
Ya habíamos mencionado que la velocidad depende de dónde se encuentre el observador, y es por esto que a veces vemos que algo se mueve muy rápido o de forma apenas perceptible. A este sitio de observación se le conoce como punto de referencia. Por eso, la velocidad de los objetos con respecto a otro de manera mecánica dependerá del punto de observación. Por ejemplo, sabemos que nuestro planeta se mueve sobre una órbita elíptica alrededor del Sol, pero ¿logras sentir ese movimiento? Ahora, imaginemos que estamos en un cohete en el espacio y que estamos observando al planeta Tierra desde ahí. Podríamos ver dicho movimiento claramente, y esto es porque nuestro punto de observación cambió. Al cambiar nuestro punto de observación de un punto dentro del sistema a un punto fuera de él, nos es más fácil el percibir si ha existido un cambio. Para comprender mejor este fenómeno del movimiento es necesario conocer el movimiento rectilíneo uniforme, el cual es el movimiento de los cuerpos en una trayectoria recta con velocidad constante al recorrer distancias iguales en tiempos iguales. A la medida que resulta de recorrer distancias iguales en tiempos iguales se le conoce como velocidad media. Para obtener esta velocidad media es necesario obtener primero la velocidad inicial, VI, y también la velocidad final, VF. La velocidad inicial se obtiene dividiendo la distancia inicial o posición inicial, DI, del objeto antes de iniciar su movimiento entre el tiempo inicial, TI. La distancia o posición inicial es el punto donde se localiza el objeto en un determinado momento antes de su análisis. El tiempo inicial es aquel momento en el que se empieza a medir la duración del movimiento del objeto. A su vez, la distancia o posición final es el lugar hasta donde se movió un objeto en un determinado lapso de tiempo. Y el tiempo final será este lapso total de tiempo que transcurrió durante todo el movimiento. Para ejemplificar estos conceptos, supongamos que un atleta olímpico durante su competencia de 100 metros marcó un tiempo de 9.6 segundos. La distancia inicial sería el metro cero, que en este caso sería el lugar de la salida, y la distancia final será en la meta a 100 metros de distancia. El tiempo inicial son 0 segundos y el tiempo final será cuando el corredor haya llegado a la meta, en este caso 9.6 segundos. Ya que sabemos que tenemos una distancia y tiempo iniciales y finales, vamos a restarlos de la siguiente forma. Distancia final menos la distancia inicial, DF menos DI, y tiempo final menos tiempo inicial, TF menos TI. En física, a esta distancia se le simboliza con la letra griega delta. Entonces, dichas restas quedarían expresadas como sigue. Delta D igual a DF menos DI. Delta T igual a TF menos TI. Por último, hacemos uso de la fórmula para calcular la velocidad media. Al resolver dicha expresión, nos queda que el atleta olímpico alcanzó una velocidad media igual a 10.4 metros por segundo. Si un piloto de carreras da 50 vueltas a una pista de 7 kilómetros en 1 hora y 45 minutos, ¿a qué velocidad está conduciendo el piloto? Para resolver el problema anterior, primero debemos saber que nuestra velocidad inicial es igual a 0 y la velocidad final fue la máxima velocidad que el piloto mantuvo durante todo su recorrido. No olvidemos que cuando hablamos de velocidad, las unidades deben ser kilómetros entre hora o metros entre segundo. ¿Crees que son necesarios más datos? ¿Cuántas vueltas puede dar en 3 horas? El día de hoy vimos que el movimiento es el cambio de posición de un objeto con respecto a un marco de referencia o a un observador. También vimos que al moverse los objetos trazan una trayectoria y que ésta se mide en metros. Esta medida de la trayectoria es conocida como distancia recorrida. Es importante no confundir distancia con desplazamiento, pues la distancia es una magnitud escalar únicamente numérica y el desplazamiento es una magnitud vectorial, pues tiene una dirección y un sentido. Además, vimos que los objetos al moverse lo hacen a una velocidad y que ésta puede ser obtenida si conocemos la distancia y el lapso de tiempo en que sucedió la acción de movimiento. Para medir velocidades principalmente usamos unidades de metros por segundo, pero es común ver también sus unidades derivadas como es kilómetros por hora. Hasta el momento has visto qué es el movimiento de los objetos y cómo medir este movimiento.
pero aún hay muchas cosas que aprender sobre el movimiento de las cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la velocidad y la aceleración? O ¿cuál es la diferencia entre movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado? Además de otros usos que le podemos dar a la fórmula de velocidad para obtener el valor de la distancia y el tiempo. Dichas fórmulas nos pueden ser de utilidad para explicar algunas manifestaciones de los movimientos de los astros como nuestro planeta Tierra. Si quieres saber sobre esto y más, acompáñanos en el siguiente programa. Hasta la próxima.